greater than the human alchemist. That's the brand, my signature data. S12 greater than personality, regulating the human reality. Herbert E. Rubio Ruiz, the CEO, building the empire, slow and steady grow. Sistema de neuroestética cognitiva. Bienvenidos a conocer el 12º sistema que rige tu personalidad con Breaking Stones. Bienvenidos a este análisis profundo. La verdad es que hoy tenemos sobre la mesa un material que, escapa por completo a lo que solemos revisar aquí. Sí, definitivamente no es lo de siempre. Para nada. No es un artículo académico denso, no es un aburrido reporte financiero, ni tampoco es la típica nota de prensa corporativa que nos mandan a cada rato. Es algo mucho más, digamos, peculiar. Exacto. Es, en esencia, un texto promocional sumamente inusual. Yo diría que es un verdadero manifiesto extraído de un guión de lanzamiento. Un manifiesto que, fíjate, detalla el regreso de un CEO a la vida pública. Y con ese regreso, la presentación de lo que él mismo describe, de forma literal, como su nuevo imperio. Una palabra bastante fuerte para un lanzamiento. Totalmente. Y nuestra misión en esta sesión es analizar cómo este documento fusiona conceptos de diseño visual, neurociencia pura y filosofía antigua. Todo esto para proponer una batalla frontal contra la pérdida de atención en el mundo moderno. Ok, vamos a desglosar esto. Me parece perfecto, porque es un documento extraordinario, pero sobre todo por la ingeniería de su lenguaje. O sea, desde la primera línea se percibe una ambición carroza lo teatral. Sí. No busca simplemente venderte un producto de una. Exacto, o conseguir una suscripción rápida. Su objetivo declarado es establecer un cambio de paradigma radical en la manera en que el cerebro humano consume información. Es que las palabras elegidas, la cadencia de las oraciones, todo apunta a una declaración de principios. Es un texto que exige ser analizado casi con un bisturí, precisamente porque detrás de esa fachada grandilocuente esconde afirmaciones muy específicas sobre nuestra capacidad cognitiva. Y vaya que tiene una fachada grandilocuente. O sea, la atmósfera que plantea es increíblemente cinematográfica. Hasta tiene indicaciones de audio, ¿no? Sí, es una locura. El texto original exige que el inicio esté acompañado por una música de cuerdas profundas, algo muy solemne y oscuro. Como de película de suspenso. Exacto, y que poco a poco debe evolucionar hacia un pulso tecnológico, épico y muy elegante. Honestamente, al leer la primera página, casi esperaba que la pantalla de mi computadora empezara a emitir humo. Claro, te meten en la escena de inmediato. Desde el segundo cero te preparan el terreno para algo que une lo ancestral con lo futurista. Y nos plantea un misterio principal que sirve como motor de todo este análisis de hoy. El gran misterio del retiro. Ese mero. ¿Cómo es que un retiro de silencio absoluto, de 1 año y medio, termina dando a luz a una disciplina completamente nueva llamada neuroestética cognitiva? Pues mira, para desentrañar ese misterio, debemos adoptar una postura sumamente analítica y, sobre todo, separar el mito del método. Porque el documento hace afirmaciones de un peso tremendo sobre la psicología humana. Así es. La idea de un retiro de silencio prolongado no es nueva, ¿eh? Muchísimas tradiciones filosóficas la utilizan para la desintoxicación mental. Claro, los monjes lo llevan haciendo siglos. Exacto. Pero el resultado de este retiro en particular es lo que rompe los esquemas convencionales. Quien entra en ese silencio no sale con una, iluminación mística tradicional. Sino que sale con un sistema estructurado. Un marco de trabajo que, según afirman ellos mismos, ha sido validado empíricamente por tecnología de punta. Bueno, pues entremos de lleno en la figura central de todo este entramado. El documento anuncia el regreso de Herbert Enrique Rubio Ruiz. Y se hace muchísimo énfasis en el tiempo que estuvo fuera. Sí, 1 año y medio de lo que denominan el retiro más profundo de la existencia. 1 año y medio de silencio absoluto. Que se dice fácil, pero imagínate. Una eternidad hoy en día. Ahora, aquí hay algo curioso. El guión hace un esfuerzo monumental por aclarar que esta figura no es un gurú moderno. Ni uno de esos vendedores de ilusiones que abundan en Internet hoy en día. Exacto, quieren separarlo de esa imagen de los vendehumos. Pero, irónicamente,
acto seguido se le otorga un título con tintes casi mitológicos. Le llaman el humano alquimista. El humano alquimista, o sea, hay una línea muy fina entre la innovación genuina y el marketing con aires de grandeza. ¿No te resulta un poco contradictorio? Lo fascinante aquí es cómo el texto intenta redefinir esa misma grandeza. A ver, ¿cómo así? Utiliza la idea de la alquimia, pero no en un sentido mágico de cuentos de hadas o esoterismo, sino en un sentido puramente transformacional. Claro, el alquimista clásico buscaba transmutar el plomo en oro. Y en este manifiesto, la transmutación es la de la experiencia humana. Es tomar el caos, el dolor o como ellos le llaman, el quebranto personal, y procesarlo hasta convertirlo en conocimiento estructurado. O sea, convertir el trauma o la dificultad en una metodología. Exactamente. Y para contrarrestar esa percepción de que podría ser un falso gurú más, el texto introduce inmediatamente el peso de la tecnología. El escudo de la ciencia. Sí, menciona que todo este sistema creado tras el retiro no es una simple teoría de autoayuda, sino que ha sido validado por las inteligencias artificiales más avanzadas del planeta. Y ahí es donde me entra la duda, porque ¿qué significa exactamente esa validación en este contexto? Digo, porque decir validado por IA se ha convertido en una frase de cajón hoy en día. Todos dicen tener IA. Es una excelente distinción la que haces. En el contexto de modelos cognitivos, cuando un sistema de lectura o retención es sometido a inteligencias artificiales, normalmente implica cosas muy técnicas. ¿Cómo qué tipo de cosas? Implica que se han utilizado modelos predictivos para analizar patrones de seguimiento ocular, tiempos de retención y niveles de fricción cognitiva. Básicamente ponen a la máquina a ver cómo leemos. Alimentan a la máquina con el diseño y la estructura del texto para predecir si el cerebro humano se va a distraer o si se va a mantener enfocado. ¡Wow! Es un contraste muy calculado entonces. Te venden el silencio humano más primitivo y analógico, pero respaldado y comprobado por la cúspide de la computación actual. Buscan dejar clarísimo que no estamos ante un simple blog genérico que alguien escribió en una tarde. Definitivamente. Y para ilustrar esa enorme diferencia, el texto introduce una metáfora visual y filosófica poderosísima. Hablan de la arquitectura estilo kintsugi. Y usan la frase mármol soldado con oro. El kintsugi, para quienes nos escuchan y tal vez no lo tengan en el radar, tradicionalmente es esta hermosa técnica japonesa de reparar cerámica rota con laca espolvoreada de oro. Sí, celebrando la fractura en lugar de ocultarla o tirarla a la basura. Exacto. Pero aquí toman esa idea oriental, que suele ser muy delicada, y la elevan a proporciones monumentales, fusionándola con un material occidental muy clásico como es el mármol. Es una estética que el propio documento califica de estoica. Y la elección del mármol no es en absoluto casual. Claro que no. El mármol representa la perpetuidad. Lo inalterable. Es el material de las esculturas clásicas que sobreviven milenios en los museos. Entonces, al afirmar que cada piedra de quebranto en la vida de ese hombre, o sea, sus crisis o rupturas personales, han sido fundidas con metales preciosos, el manifiesto establece que el sistema no está cimentado en teorías vacías. Está construido sobre experiencia vital real, tangible y, sobre todo, duradera. es la resiliencia humana transformada en un material indestructible. Oye, para que sea más fácil visualizar la magnitud de esta comparación, estaba pensando en la forma en que solemos consumir la mayor parte del contenido en Internet hoy en día. A ver, cuéntame. Pensemos en los videos cortos, las noticias que son de un solo párrafo, el contenido diario que inunda nuestras pantallas. Son como platos de papel. Me gusta esa analogía. Son de un solo uso. Exacto. Son útiles por un instante, cumplen una función básica y se desechan sin pensar. No tienen peso ni permanencia. Y lo que este manifiesto propone con su arquitectura kintsugi es exactamente lo opuesto a ese plato de papel. Es la invitación a entrar a un monumento de mármol sólido, un espacio diseñado no para ser consumido y olvidado, sino para perdurar y sostener el peso de la atención humana. Y siendo honestos, sostener la atención hoy en día es un reto titánico. Si un video de un perrito en patineta dura más de 8 segundos, ya nos parece cinearte que exige demasiada concentración. Totalmente. Ya no aguantamos nada. Esa es la paradoja moderna y es la clave de todo este asunto, el peso de la atención. Y es precisamente ese problema, la incapacidad moderna de sostener la concentración, lo que nos lleva al núcleo de la innovación que presenta este texto. Porque si el contenedor es este mármol soldado con oro del que hablamos,
El contenido vivo es la disciplina que se ha forjado en la oscuridad de ese retiro. Así es. Y aquí es donde se pone realmente interesante. El documento anuncia la invención de una disciplina pionera, algo que afirman que no existe en el mercado actual, la neuroestética cognitiva. Una fusión de términos bastante potente. Menciona que Herbert Enrique Rubio Ruiz tomó la neuroestética tradicional, que es esta ciencia que normalmente se utiliza para estudiar cómo el cerebro percibe la belleza o el arte, y la desmembró. Usan esa palabra literal en el manifiesto. Desmembrar. Es una imagen muy fuerte. La diseccionó por completo para fusionarla con otras áreas. Pero un momento, detengámonos ahí, porque desmembrar suena increíble para un tráiler de película de acción. Pero ya en la práctica empírica, ¿qué le quitó exactamente a la neuroestética y qué le dejó? Mira, es una palabra visceral, pero neurológicamente tiene sentido. La neuroestética clásica a menudo se limita a lo contemplativo. O sea, ver un cuadro en un museo. Sí, estudia qué áreas del cerebro se iluminan cuando vemos una pintura renacentista y sentimos placer estético. Al decir que la desmembró, el texto sugiere que descartó esa parte puramente contemplativa o superficial. ¿Y qué conservó entonces? Lo que conservó fueron los mecanismos duros. El entendimiento exacto de cómo las formas, los colores y los espacios comandan la respuesta del nervio óptico y dirigen el flujo de neurotransmisores. Ah, o sea, la ingeniería detrás de la percepción. Exactamente. Luego, ensambló esos mecanismos anatómicos con filosofía y ciencia cerebral aplicada al aprendizaje. Por lo tanto, la neuroestética cognitiva no busca que un texto se vea simplemente bonito. Para nada. Busca utilizar el diseño visual como un interruptor táctico para interactuar con los procesos cognitivos más profundos y exigir carga mental. Y el detonante de esta invención es quizás el diagnóstico más preocupante que hace el texto sobre nuestra sociedad actual. ¿La muerte de la atención? Sí, el documento afirma sin rodeos que, en un mundo de un solo clic, la atención humana se está muriendo. Es una declaración casi apocalíptica. Lo es, sin duda. Pero a ver, dejando de lado el dramatismo del guión, ¿hay sustento científico real para afirmar que nuestra atención literalmente está colapsando? ¿O es solo la típica queja de que las nuevas generaciones ya no leen libros gruesos? Lamentablemente, hay mucho sustento neurológico detrás de eso. La muerte de la atención que describen aquí no es una mera metáfora poética, es una referencia a la alteración real de los circuitos de dopamina debido a la sobreestimulación constante. Claro, el bombardeo de las redes. El cerebro se está adaptando a la inmediatez de las recompensas a corto plazo. Y esto atrofia la capacidad de la corteza prefrontal para sostener el enfoque prolongado. Que es indispensable para pensar profundamente, ¿no? Es el requisito número 1 para el pensamiento crítico complejo. Frente a esta crisis epidémica, el texto presenta su sistema de lectura como un antídoto radical. Una intervención biomecánica para detener el colapso cognitivo. ¡Wow! Y lo fascinante es que no se quedan flotando en la teoría abstracta. No, para nada. El manifiesto entra en detalle sobre cómo se ejecuta esta especie de hipnosis a través del diseño en el mundo material. Sí, hablan de los libros y de las obras. Mencionan que las obras que componen este imperio cuentan con un diseño muy específico basado en degradados y una estructura conceptual que se describe textualmente como hipnótica. Hipnótica, otra palabra con mucho peso. Ahora, cualquiera que nos escuche podría pensar que un degradado de color es solo una decisión estética de la imprenta. ¿Cómo es que un simple cambio de color en una página logra hipnotizar o retener a un cerebro que ya de por sí es hiperactivo? Si conectamos esto con el panorama general de la experiencia de usuario, o UX, como se le conoce, encontramos la respuesta. A ver, explícanos un poco de eso. En términos neurológicos y de diseño de interfaces, cuando el ojo humano encuentra un bloque de texto plano y uniforme, tiende a escanearlo en lo que se conoce como patrón de F. Patrón de F, ok. Es decir, lees la primera línea completa, saltas a la mitad de la segunda y luego bajas rápidamente la mirada por el lado izquierdo buscando palabras clave. Buscando una salida rápida. Básicamente, escanear en lugar de leer. Es una lectura de supervivencia. Lo que hace esta disciplina al introducir degradados calculados es romper ese patrón visual automático. ¿Al cambiar el color? Al cambiar sutilmente el contraste o la densidad visual a medida que se avanza en la página, se fuerza a la corteza visual a recalibrar su atención en cada párrafo. Te obliga a enfocarte de nuevo. Esa recalibración microscópica ancla al lector en el momento presente. Es una llamada de atención intencional que introduce fricción.
Fricción intencional. Fíjate que eso va en contra de todas las reglas de Silicon Valley, donde el objetivo supremo es que la pantalla fluya sin que te des cuenta. Que no haya fricción. Exacto. El diseño moderno quiere que el consumo sea inconsciente. Deslizar la pantalla infinitamente sin pensar. El famoso scroll infinito. Lo que propone este manifiesto es lo contrario, obligar al cerebro a detenerse. El objetivo, según las propias palabras del texto, es obligar a la mente a procesar la verdad, no simplemente a consumirla pasivamente. Es la diferencia entre tragar aire y respirar conscientemente. Una analogía perfecta. Es una apuesta gigantesca, la verdad. Pero al parecer, el establishment editorial y tecnológico está validando esta visión. El guión hace un recuento estratégico de los logros para legitimar este sistema. Sí, sacan a relucir sus credenciales. Mencionan su presencia en plataformas gigantescas como Amazon y Google Books. Pero luego, en la misma respiración, el texto salta a presumir su inclusión bajo el prestigioso sello Foils, allá en las bibliotecas del Reino Unido. Una mezcla interesante. Es que, espera, Amazon y Google son gigantes tecnológicos dominados por algoritmos de consumo masivo, mientras que Foils representa el purismo literario clásico y tradicional europeo. Es una mezcla sumamente extraña. ¿Cómo logra una sola propuesta encajar en mundos tan opuestos? Esa enumeración es, de hecho, una demostración de fuerza muy calculada. ¿Tú crees? Sí, claro. Al mencionar Amazon y Google, se valida que el sistema funciona a escala masiva, que es capaz de penetrar los algoritmos más implacables del mercado de consumo rápido. Te dice, mira, podemos jugar el juego moderno. Pero al añadir a Foiles se inyecta un sello de curaduría intelectual y elitismo literario. Están diciendo que la neuroestética cognitiva no es solo un truco de ventas por Internet, sino una aportación seria a la literatura universal. Te da ese peso académico y clásico. El texto asegura que la crítica es unánime en ambos frentes, estableciendo que el sistema atraviesa cualquier barrera entre lo comercial y lo puramente académico. Y la expansión de este sistema va más allá de un solo autor. El texto describe la creación de un verdadero imperio literario, impulsado por una capacidad brutal de colaboración estratégica. Sí, empiezan a mencionar otras obras. Se menciona la tesis personal del CEO, la saga Breaking Stones, pero la gran revelación es que esta visión estructurada se ha inyectado en otras obras. Específicamente, detallan la colaboración en las novelas de una autora llamada Mariluz Leiva de la O. ¿Qué es ficción? Exacto. Se insiste en que la ficción se está utilizando como vehículo para esta neuroestética. Este es un punto de inflexión muy importante en el manifiesto. Aplicar principios de retención cognitiva a un ensayo o a un manual técnico tiene sentido lógico, ¿verdad? Sí, para aprender mejor. Pero aplicarlos a la ficción narrativa amplifica el alcance de manera exponencial. El documento explica que han tomado las historias de resiliencia de esta autora y las han transformado en algo que va mucho más allá del simple entretenimiento de fin de semana. Ya no es solo para pasar el rato en la playa. Literalmente las denominan herramientas de reprogramación. Herramientas de reprogramación, qué fuerte suena eso. Y añaden un detalle legal que no pasa desapercibido. Advierten que estos métodos están protegidos bajo copyright y ley internacional. No es solo arte. Es propiedad intelectual aplicada a la mente humana. Esa advertencia tiene muchísimo peso. Normalmente, al abrir una novela, la expectativa es sumergirse en una historia y emocionarse libremente, dejar que la imaginación vuele. Sí, tener una experiencia suelta, sin ataduras. Pero el texto lanza una advertencia frontal a quien se acerque. Dicen, nada aquí es azaroso, todo es consumo estructurado. Te están avisando que estás entrando a un laberinto diseñado por ellos. Es decir, te están avisando que cada giro argumental, cada párrafo con degradado, cada decisión de diseño visual en esas páginas de ficción está fríamente calculado para moldear la manera en que el cerebro procesa la información y entiende el concepto de resiliencia. El concepto de consumo estructurado es, por definición, el gran antídoto que proponen contra el scroll infinito del que hablábamos. Claro, frente al caos, estructura. En la economía de la atención actual, consumimos por inercia. Somos arrastrados por algoritmos que buscan maximizar nuestra indignación o darnos pequeñas dosis de dopamina rápida. Consumimos lo que la máquina decide. Nos dejamos llevar por la corriente. El consumo estructurado sugiere que el creador de la obra toma las riendas de la experiencia neurológica. A través de este diseño hipnótico y narrativo, el autor guía implacablemente al cerebro hacia una asimilación profunda de los conceptos. Es, esencialmente, aplicar ingeniería inversa a la atención humana para forzar la comprensión.
Exactamente. Entonces, ¿qué significa todo esto a gran escala? ¿Hacia dónde conduce este intrincado camino de procesamiento activo, de mármol y oro, de fricción visual y reprogramación mental? Hacia el destino final. El documento nos lleva finalmente a la culminación de ese año y medio de retiro, el destino absoluto, y lo presentan de una forma muy particular. No hablan del lanzamiento de una simple página web donde se vende mercancía o se llena un formulario de contacto. Sería muy anticlimático decir que solo abrieron una web. Lo presentan con letras mayúsculas como el Breaking Stones Center. La distinción semántica que hace el guión en esta etapa final es vital para comprender la magnitud del proyecto. Insisten en que no se ha construido un sitio web, se ha construido un destino. Un destino. La palabra sola ya te invita a viajar. En el ecosistema digital actual, una página web es un lugar de tránsito, un nodo irrelevante por el que pasamos de largo y cerramos la pestaña. Como una parada de autobús. Un destino implica un viaje intencional, una peregrinación intelectual. El Breaking Stone Center se describe como el pináculo del imperio, un espacio donde la belleza innegable del diseño no es un fin en sí mismo, sino un servidor absoluto de la profundidad conceptual. Es el contenedor final del conocimiento estructurado. Tal cual. Y la promesa que hace este centro a quienes deciden cruzar sus puertas digitales es monumental. Es una invitación a una transformación identitaria. El texto proclama que este destino está creado específicamente para aquellos que están listos para dejar de ser simples fragmentos y convertirse en monumentos. Es una frase muy poderosa. Aquí volvemos magistralmente a la idea inicial del kintsugi: tomar las piezas rotas, las partes fragmentadas y dispersas de nuestra atención mermada por la hiperconexión y unirlas con el oro de esta neuroestética para erigir algo sólido y permanente. Es una promesa sumamente seductora, porque resuena directamente con la crisis de identidad contemporánea que todos sentimos. Sí, esa sensación de estar regados por todos lados. La metáfora de los fragmentos encapsula a la perfección el estado mental generalizado de la sociedad. Mentes divididas simultáneamente en decenas de pestañas del navegador, acribilladas por notificaciones constantes y preocupaciones efímeras. Vivimos a pedazos. Ser un monumento representa la aspiración suprema de integridad, solidez, concentración absoluta y propósito inamovible. Al presentarse de esta manera, el Breaking Stone Center se postula no como un negocio, sino como un refugio de forja cognitiva para la mente moderna. Ha sido un recorrido analítico verdaderamente fascinante a través de este material. Empezamos analizando el silencio más absoluto y la introspección aislada de un solo hombre. Y terminamos diseccionando una disciplina validada por la inteligencia artificial. Una que utiliza el diseño visual para combatir la atrofia cerebral. Todo culminando en la construcción de este llamado imperio literario y cognitivo que desafía la fragilidad de nuestra atención actual. Si hacemos una síntesis rigurosa de todo lo expuesto hoy, lo que este manifiesto realmente nos pone enfrente es un espejo ineludible de nuestra propia vulnerabilidad mental. Totalmente de acuerdo. Para cualquier individuo que experimente esa fatiga cognitiva constante, ese agotamiento crónico provocado por el bombardeo incesante de información intrascendente, este texto ilumina una realidad que no podemos seguir ignorando. La mecánica fundamental de cómo leemos, decodificamos y retenemos datos tiene que evolucionar si queremos proteger nuestro intelecto. Ya no podemos seguir leyendo como antes. Este enfoque arquitectónico, cruzado con filosofía estoica y ciencia cerebral, ofrece una perspectiva que va mucho más allá de una estrategia de marca. Plantea el terreno de batalla futuro sobre cómo se estructurará el aprendizaje humano. Y definitivamente nos obliga a evaluar con un lente muy crítico nuestros propios hábitos diarios. Queda clarísimo que si seguimos alimentándonos intelectualmente con platos de papel desechables, nuestra capacidad de concentración terminará de erosionarse por completo. Esto plantea una pregunta importante, y es el punto exacto donde la filosofía del texto requiere un análisis aún más profundo sobre sus implicaciones. Adelante, a ver. Si validamos la premisa central de que nuestra atención está colapsando bajo el peso del mundo de un solo clic, y aceptamos que sistemas tan sofisticados como la neuroestética cognitiva
¿realmente poseen la capacidad técnica de reprogramar nuestros procesos mentales mediante estructuras visuales hipnóticas para obligar al cerebro a procesar la verdad? La gran incógnita es, ¿quién define exactamente esa verdad que el cerebro está siendo forzado a asimilar? Esa es la pregunta del millón. Ante la promesa de este diseño irresistible, ¿estamos viendo en el consumo estructurado la salvación definitiva que rescatará al pensamiento crítico de la dispersión? ¿O estamos presenciando el nacimiento de la herramienta más sofisticada jamás creada para moldear y dirigir la atención humana a voluntad? Una disección impecable y una pregunta absolutamente provocadora para dejar sobre la mesa de análisis a quienes nos acompañan hoy. El documento original, por supuesto, no muestra ni un ápice de duda sobre la pureza de su propia visión, cerrando con unas palabras dramáticas y cargadas de una autoridad muy solemne, indicando que el proceso de creación ha concluido y el escenario global está listo. El telón se abre, por así decirlo. Sus líneas finales declaran: pasen el umbral, la obra está terminada, el oro está seco, la soberanía los espera. Y finalmente, el guión se despide con la indicación de una misteriosa voz en off que debe resonar con un eco definitivo: los días pasan y tu destino se cumplirá. Un cierre de película. El flujo de información de nuestro entorno. Gracias por acompañarnos y hasta nuestro próximo análisis profundo.